Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y María. Muy buenas noches. En vivo, parece que se cortó un poquito. Buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora en que estén viendo este video. Les damos las gracias por acompañarnos y les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México y de nuestro pastor y guía Monseñor Pedro Agustín Rivera y nuestra hermana Rita Torres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Araceli Barragán y soy parte del apostolado de la Nueva Evangelización de la Ciudad de México. Y este es su programa Conversando. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Ya saben que este programa pues es de testimonios, es los temas que estamos tocando aquí. Y bueno, antes de iniciar con el programa vamos a darle clic al botoncito que está por aquí abajo, por esta parte de aquí. Me parece que dice compartir, para que esta palabra pueda llegar pues a los corazones de los que necesitan, que quieren conocer un poquito más de la Iglesia Católica y de los testimonios que aquí tenemos. En esta ocasión, bueno, tengo la bendición de compartir el programa con una persona muy, muy especial para mí, y es Alejandro Sánchez, mi hijo. Hola. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros y por haber aceptado la invitación aquí. Pues, ¿quién no? Y bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Agradecemos sus comentarios y sus saludos. Les pedimos que los pongan ahí en la barra de comentarios si tienen alguna pregunta, ya sea para nosotros o para alguno de los invitados que hemos tenido durante las transmisiones. Bueno, pues están invitados a ponerlos ahí en los comentarios y nosotros se los hacemos llegar con muchísimo gusto. Y bueno, pues como siempre decimos, vamos a aprovechar el pretexto del programa para tomarnos un cafecito, un té, una agüita, un refresquito, algo para acompañarnos y para hacer más ameno el momento y la clase, la charla, el aprendizaje que tenemos para ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de la película El cielo no puede esperar, que bueno, se estrenó hace 2-3 semanas aproximadamente, Sí, creo que sí, en los cines. Y bueno, Alex va a estar con nosotros compartiendo un poquito su experiencia como un niño, pues para ver este tipo de películas, que le vamos a platicar con él más adelante qué le pareció y sus impresiones de la película. Y empezamos con la palabra del Señor, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se separará de él. Esta es la cita bíblica que tenemos hoy para ustedes. ¿Y por qué la tenemos especialmente esa? Pues por eso, porque así, instruyendo a nuestros hijos desde el principio, es como no se apartarán del camino del bien, ¿no? Es lo que el Señor nos dice. Y bueno, vamos a iniciar. Primero quiero comentarles un poquito. Tú, Alex, ¿sabes más o menos cómo es el proceso para que alguien llegue a santo? Pues sí, se separa en dos cosas, ¿no? Lo espiritual y lo oficial de la Iglesia Católica, ¿no? Exactamente. Yo digo que lo espiritual es como así de ser una persona muy buena, hacer
dar dinero a los pobres. Obras de misericordia Sí, y todo obras eso. de Bueno, misericordia. es un proceso muy largo, a veces toma muchísimos años y lo vamos a compartir con ustedes. De hecho, son 4 pasos y esos 4 pasos o etapas como se llevan a cabo son: el primero es ser un siervo del Señor. En primera instancia, el postulador se presenta a la Santa Sede un informe sobre la vida y virtudes de la persona que desea ser santificada. La Iglesia, por medio de la Congregación de Causa para las causas de los santos, examina el informe y dicta si es viable o no. El segundo paso es ser venerable. En esta parte del camino, varios organismos de la Santa Sede reciben los testimonios de las personas que conocieron como siervo y que se quiere santificar, y analiza la ortodoxia de sus escritos. Al terminar la investigación, un relator nombrado por la Congregación de las Causas de los Santos elabora un documento denominado positivo, si el candidato puede llegar a ser un santo. Por último, si el Papa lo aprueba, dicta el decreto y la heroicidad de virtudes, y a partir de este momento el siervo se considera venerable. Entonces ya es el segundo paso: primero, siervo de Dios, y segundo, es ser venerable. El tercer paso, que precisamente es en el paso que está de quien vamos a hablar hoy, que es Carlos Acutis, es ser beato o bienaventurado. Para ser beatificado es indispensable la realización de un milagro atribuido a la intercesión del venerable. El proceso de examinar este presunto milagro se lleva a cabo en la diócesis donde ha sucedido el hecho y donde viven los testigos. El proceso de examinar el presunto milagro debe acabalar 2 aspectos. El primero es la presencia del hecho, la sanación en la mayoría de los casos, y que los científicos y los médicos deberán atestiguar como un hecho que va más allá de la ciencia. Es pues lo que literalmente llamamos un milagro, ¿no? Algo sobrenatural, algo especial, algo que consideramos solo hecho por Dios. La segunda parte es la intercesión del venerable siervo de Dios en la realización de este hecho que señala a los testigos del caso. Al final, la Congregación para la Causa de los Santos da su veredicto final sobre el milagro. Si el veredicto es positivo de la perfección de la congregación, se ordena la confección del decreto correspondiente para ser sometido a la aprobación del Papa, para no ser beatificado, y determinar la fecha de la ceremonia litúrgica. Y bueno, la última etapa que ya, nuestro invitado, que es Carlos Acutis, podemos decir que él ya está en esta parte, pues viene siendo el ser santo. La primera etapa es la aprobación de un segundo milagro. Durante la segunda etapa, la Congregación para la Causa de los Santos examina este segundo milagro presentado. Se requiere de este segundo milagro, hecho milagroso, que haya sucedido en una fecha posterior a la beatificación para examinarlo. Esta congregación sigue los mismos pasos del primer milagro. Por último, el Papa tiene que aprobarlo y realizar el decreto de canonización, y se lleva a cabo la ceremonia de canonización. Es decir, si por ejemplo ya lo beatificaron, ¿verdad? Ya sabemos que es beato. Entonces, de que se hizo beato al día de hoy, si alguien sabe de algún milagro o algo que se le atribuya, un milagro específicamente atribuido a nuestro beato Carlos Acutis, que repito que es del que estamos hablando, bueno, ellos tienen que ir con su sacerdote y comunicarlo y todo, para que tal vez ese milagro
que nosotros creemos que es pequeñito, pequeñito, tal vez ese milagro sea el que lo lleve al altar a nuestro beato, ¿no? Y bueno, vamos a platicar un poquito de la vida de Carlos Acutis, de lo que es la película El cielo no puede esperar. Estuvo muy buena. Estuvo muy buena. La verdad, cuando fuimos a verla, no estábamos muy enterados de que era un documental. Y cuando llegamos, Alex tiene 12 años. Y cuando vi que era un documental dije, híjole, a ver si no se aburre, a ver si no, pues, se quiere salir. Nada de eso, ¿no? estuvo ¿Qué muy pasó? buena, me encantó a mí. No sé, fue como una experiencia, fue como algo, no sé, me gustó mucho, o sea, no sé cómo explicarlo, pero me encantó. Ajá. La forma de contar la historia también es muy, muy, muy cómoda para los espectadores. Sí. Creo que sí es así como que súper, súper sencilla de irla viendo, irla digiriendo, por decirlo así. He visto unos documentales con mi papá que luego explican y lo explican muy aburrido y ya paras de verlo. Exacto, y bueno, pues vamos a platicar un poquito. ¿Qué nos dice Wikipedia directamente de quién es nuestro santo? Dice, Carlos Acuti fue un estudiante italiano, aficionado programador de informática, conocido por documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo y catalogarlos en un sitio web que creó antes de su muerte por leucemia. Nacimiento 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido. Fallecimiento el 12 de octubre del 2006, Monza, Italia. Que bueno, son fechas muy recientes, muy recientes. Muy su fecha de entierro fue el 6 de abril del 2019 en la iglesia de Santa María Maggiore, Asís, Italia. Sus padres son Antonia Salzano y Andrea Cutis. Educación, Instituto Leonés 13. Y bueno, eso realmente es todo lo que nos dice Wikipedia, que realmente, no es mucho para hablar de alguien con la calidad de persona que tuvo él. Es mi ídolo. y bueno, en el documental nos van explicando todo esto. Si no lo han visto, pues vamos a contar spoilers, como se dice ahora, porque en el documental nos comenta, su mamá es quien lleva gran parte de la narrativa de la película, y nos dice pues que él ofreció sus sufrimientos, ¿no?, de su enfermedad, pero antes de eso nos cuenta un poquito de su familia, ¿no? Como no llevaban una religión muy formada, realmente no eran muy católicos. Su mamá nos dice que solo fue a la misa su primera comunión, su confirmación y su matrimonio, una cosa así muy esporádica. Espera, ¿cómo se llama? De tradición, ¿no? De tradición, sí, exactamente, ¿no? O sea, fue así como que, pues, su formación muy, de tradición, ¿no? Como de heredada, ¿no? Porque eso es lo que muchos católicos hacemos hasta cierto punto, nada más vamos a misa cuando sabemos que tenemos que ir, a veces ni eso, porque muchos nos invitan a las bodas y ni a la misa vamos, sin saberlo, ¿no? Pero bueno, así era su mamá, y eso es lo que llama la atención, ¿no? Que el niño, a pesar de no ser muy católico, a los 5 años pide hacer su primera comunión. ¿A los 5 años? A los 5 años. Ay, ya no me acordaba de eso. Entonces, sí es muy, muy interesante escuchar eso, como si, pues, no es una familia con tradición católica, con formación y todo, cuál era su necesidad de él por la Eucaristía, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos platican un poco también de su amistad con el Padre Pío,
por decirlo así, su amistad espiritual. Y es muy interesante porque nos cuentan como el director de la película, que se llama José María Zavala, nos platica también un poquito que una tía de Carlos Acutis es quien, Antonia Salzano, perdón, era hija espiritual del Padre Pío. Y entonces ella le dice al Padre Pío en su momento que van a ser su sobrina y que ore por ella. Y pues el Padre Pío a la distancia pide por ella y pues vemos que le llega la bendición hasta el hijo, ¿no? Qué bendición. Y bueno, se dice que tiene una amistad espiritual con el Padre Pío por estas cosas. El Padre Pío, bueno, sabemos que era un monje capuchino en Italia, que también sufría los estigmas del Señor. Ay, ¿en serio? Sí. Y bueno, tiene muchas cosas en común con nuestro beato Carlos Acutis. Señala también la coincidencia de las fechas. Cuando el beato hizo su primera comunión fue el 16 de junio de 1998. Y el 16 de junio del 2002, el Padre Pío fue canonizado. O sea, justo en esa fecha, unos añitos después, fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II. Hizo su ceremonia y pues muy bonito y todo. Y también el 24 de mayo Carlos Acutis hizo la confirmación y un día antes, el 25 de mayo, es el cumpleaños del Padre Pío. Entonces, bueno, son datos curiosos que pues nos van revelando en la película y nos cuentan pues también esta devoción que tiene a su ángel de la guarda que platicaba con él y todo, a las almas del purgatorio que pedía muchísimo por ellas, que en una ocasión su abuelo se le aparece ya fallecido y le pide que rece por él. Sí. Entonces, eso a mí sí como que me impactó, ¿no? Porque digo, o sea, como alguien tan joven de la edad de mi hijo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Digo, yo no me imagino a uno de mis hijos diciéndome, ay, vi a mi abuelito no, o sea, mujer de poca fe tal vez, ¿no? Pero realmente, pues eso nos habla mucho de la santidad con la que él vivía, ¿no? Y pues también nos cuentan cómo, pues él, al hacer su primera comunión, empieza siempre aquí en este programa decimos que el ejemplo enseña, ¿verdad? Y el testimonio arrastra. Y aquí me llama mucho la atención con este testimonio, como es el niño el que empieza a acercarse a la Eucaristía. Entonces, él no sufrió, pues, problemas económicos porque vivía en una familia, digámoslo, acomodada, pero nos platican un poquito de la carencia espiritual que había en su casa, ¿no? Entonces, como el niño empieza a crecer y empieza a alimentarse y todo, y, también cuando lo llevaron era tan pequeño que lo llevaron con un sacerdote que era un secretario de Pablo VI, me parece, el Papa. Y él vio pues su madurez espiritual y le permitió hacer la primera comunión. Entonces después de eso él se empieza a acercar a la Eucaristía y llega el momento que ya va diario. Y entonces no nada más va diario a la Eucaristía, sino que se empieza a llevar a sus padres, ¿no? Se empieza a llevar a sus papás a la misa diaria, a la Eucaristía diaria, y él se confesaba cada semana. Entonces, imagínense un niñito de 5 años que se confiesa diciendo, imagínate el padre que lo confesaba y le decía sus pecados. Sí, y decía, ay, qué ternura. Choqué un carrito, ¿no? pero era, él tenía la conciencia de saber qué era lo que estaba haciendo mal, ¿no? Eso era lo impresionante y pues lo que
nos maravilla de este testimonio, ¿no? Por decirlo así. El niño tenía la conciencia suficiente para ir a misa todos los días porque reconocía la Eucaristía como lo que es Jesús vivo, y aparte tenía la conciencia de confesar pecados cada semana, ¿no? Entonces, sí es así como que, híjole, qué belleza, ¿no? Y aparte le pedía a sus papás en las vacaciones que los llevaran a los lugares santos, ¿no? A las peregrinaciones y todo eso. Sí. Entonces, bueno, aquí nosotros que tenemos la villa tan cerquita y muchas veces, pues, bueno, yo conozco gente de aquí de la Ciudad de México que ni siquiera conoce la villa. Obviamente, pues, no son católicos practicantes. Pero a mí se me hace raro que alguien de la Ciudad de México no sepa qué es la villa, ¿no? La villa, no, y deja ya de la villa, hay tantos lugares tan bonitos, tantas iglesias, parroquias tan bonitas, más en el centro de la ciudad. Como una, en Querétaro creo, no me acuerdo, pero en un pueblo que estaba muy bonita la iglesia, así bien grande. La catedral sí, la del Niño Jesús. Uh-huh. Sí. Sí, o sea, en todas partes hay iglesias que por lo regular son templos muy, muy bonitos y muy frecuentados por turistas. Y la gente que vivimos aquí en la ciudad, pues no tenemos la costumbre de ir, y pues hasta muchas veces yo creo que andamos paseándonos por otros lados y ahí sí corremos a los lugares, ¿no? Y a las iglesias en otros lados. Y teniendo aquí pues la maravilla que tenemos, la casa de la Virgen, que es la basílica, pues no nos acercamos tan frecuente como deberíamos. Y bueno, después de todo lo que pasó Carlo Acutis, tiene un diagnóstico que le dicen que tiene leucemia. Y bueno, es un adolescente, y su primer reacción fue ofrecer sus dolores por nuestro Señor, por el Papa y por la Iglesia, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos alguna incomodidad y algo y no la podemos ofrecer. No la podemos ofrecer por nosotros mismos, por nuestra conversión. Y él, imagínense, ¿no? Los dolores de una leucemia, de una enfermedad tan fuerte y pues ofrecerla así, ¿no? Sin esperar nada a cambio, pues. Y bueno, sabemos también que pasaba largas horas rezando el rosario. Después de la misa. El documental decía que como 15, ¿no? O 6. Algo así, 6 horas. Sí. Y bueno, después de la misa también se quedaba la hora santa. Uh-huh. Y se quedaba ahí a meditar los misterios del rosario. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? Que lo que sorprende de este testimonio es que arrastró su testimonio tanto que hasta sus papás y su papá y su mamá, que no eran católicos apasionados, activos, por decirlo así, terminaron siéndolo, ¿no? Y bueno, eso, híjole, qué bonito. Se me hace así como que, pues como que para esas mamás que están en el camino y que sienten de repente que sus oraciones no llegan, pues no se desanimen, ¿no? Ahí está la voz de Dios, y ahí nos está demostrando cómo Él está escuchándonos y cómo las oraciones pues llegan hasta los hijos. Simplemente nosotros en fe estamos creyendo como una bendición del Padre Pío le llegó a la mamá y al hijo. O sea, y al hijo que la mamá estaba naciendo apenas, ¿no? Y pues el hijo todavía ni nacía. Pero pues cómo pudo llegar la bendición así tan, por decirlo así, tan profundo, que el hijo fue el que
heredó la bendición y acercó a la mamá pues a una conversión y al papá, ¿no? Y bueno, ahora los hermanitos que nacieron después de su muerte de Carlos Cutis, tuvo hermanitos y bueno, no dudamos de su conversión de ellos. Carlos Cutis era conocido por defender a los niños en la escuela, a los niños que sufrían bullying, y más a los niños con discapacidad. Era un defensor de estos niños, y se sabe que cuando uno de sus amigos sus papás divorciándose, Sí. él se lo llevó a su casa y lo acogió con su familia, ¿no? Para que no estuviera solo, para que no se sintiera solo y bueno, triste pasando el divorcio de sus papás. Nos imaginamos lo que pudo haber pasado este niño, pero bueno, nuestro beato salió al rescate y lo acompañó y lo acercó a su familia para darle este acompañamiento. Como decía el Wikipedia, ¿no? Hizo un sitio, un site donde promueve los milagros eucarísticos. Creo que sigue. Y sigue activo, sí, exactamente, sigue activo. Y él lo diseñó, pues él en esos tiempos que empezaba la computación y todo. Sí, era lo más primitivo, ¿no? Exacto. El internet apenas estaban haciendo. Sí, y ahora das un clic y ya hiciste una página y ya, o sea, nada más subes fotos, información y todo y se va haciendo el diseño. En ese tiempo debió haber sido más difícil, entonces pues no imaginamos los alcances. Él no imaginó los alcances que iba a tener hasta el día de hoy, ¿no? Que iba a ser mundialmente conocido y pues mundialmente famoso, ¿no? Él también. Porque en todo el mundo lo conocen. Exacto. Y pues es bien bonito eso, porque yo me imagino como mamá, pues la satisfacción de su mamá que debe de tener. Y bueno, aparte de eso, pues el alcance que ahora tiene el internet, y esa página es en su tiempo, en su momento, el alcance que pudo haber tenido. Y sobre todo a mí me emociona el que el Señor pensamos que falleció a los 15 años, ¿no? Entonces era un niño realmente, y el haber recibido la sabiduría del Señor para poder hacer todo esto, que se le permitiera. Y bueno, más que otra cosa, que cuando le vino la enfermedad, en vez de caer, como que lo agrandó, ¿no? Como que su fe le echaron royal y así como que creció cuando le echas así aire. Ándale, ¿no? Como pastel, ¿no? Se esponjó como pastel. Y todo eso que él hizo, que él realizó, pues siguió ofreciéndolo por el Papa, por la Iglesia y por toda la gente enferma, ¿no? Qué reacción tan inteligente, ¿no? O sea, para mí se me hace muy inteligente ofrecerle al Señor todo, tu dolor. Exacto. Y todo, ¿no? Exacto, porque pues es algo que de todos modos lo vamos a tener. Pero pues ya ofrecido, ya se lleva acompañado, entonces siempre decimos que el sufrimiento pues sabe mejor acompañado, ¿no? Y bueno, como todo niño, y hablando de los sacrificios, pues le encantaban los videojuegos. Seguramente por los tiempos que vivió, tenía un PlayStation o un Wii. PS2, tal vez. No, creo que era... Es que fueron los tiempos de oro. Sí. Y bueno, no sabemos qué juegos jugaba, pero probablemente el Pro Skater 2 y Gran Turismo 3. El Gran Turismo está bien. El Gran Turismo, y sabemos que le encantaban los juegos, pero él, como mortificación, solo se permitía jugar 1 hora a la semana. ¿A la semana? 1 hora a la semana, y lo ofrecía, o sea, y le encantaba jugar, pero lo hacía por ofrecerlo, ¿no?
Entonces sí, pues nos da un gran ejemplo y ahora más a los niños que no hacen otra cosa más que estar con el celularcito. No, yo no. Yo sí lo suelto. Tú sí lo sueltas, pero pues varios niños no. Danos tu secreto para soltarlo. ¿Cuál es tu secreto tu secreto para tener autocontrol? No, pues no sé, la verdad, pues nada más se me olvida que tengo. Ok, pues ya saben, hermanos, para que sus hijos suelten el celular, se les tiene que olvidar. No, yo pienso que la educación, porque si tu bebé, así como yo pienso, ¿no? Porque yo no he tenido hijos ni nada, pero si tu bebé empieza a llorar y le das el celular, tu primera reacción, eso lo va a hacer mal. Exacto. Toda su vida lo va a educar así, ¿no? Exacto, sí, también lo creo. Y bueno, eso es por el lado de la tecnología y por el lado de los deportes, como a muchos santos les gustaba el fútbol, ¿no? Les encantaba, y como italiano, y inglés, nacido en Londres, pero criado en Italia, entonces pues le encantaba el fútbol como buen italiano. Y actualmente sabemos que su cuerpo está su cuerpo está en Italia, en San Giovanni, muy cerca de San Giovanni Rotondo, que es donde estaba el padre Pío. Se dice que el cuerpo está íntegro. Sabemos que la mamá iba a donar sus órganos, pero por la enfermedad no pudo hacerlo. Entonces, bueno, su corazón está en una parroquia en Asís, y su cuerpo, así como él vestía, que es bien impresionante verlo, ¿no? Los videos que hemos visto de repente, y bueno, la película nos muestra cómo está el cuerpo, pues como dormido, como descansando y vestido así, pues como cualquier chico de ahorita, ¿no? Con sus Nikes, con sus pantalones de mezclilla, sus jeans. Sí, a mí hasta se me hizo raro, porque dije, ¿cómo un santo se viste como yo me he visto? Exacto, y eso es lo padre, ¿no? Que puedes identificarte con un santo, con alguien que lleva una vida llena de virtudes, y pues es alguien común y corriente, ¿no? Como dice el Papa Francisco, que quiere santos de pantalones de mezclilla, ¿no? Y con tenis y todo, y pues sí, pues eso nos da la esperanza a todos, pues para llegar a la santidad. Sí. Y bueno, esto es de lo que trata la película, esto es lo que vivimos al ir a verla, muchas lágrimas. Muchas. Lloramos mucho, nos reímos también en su momento. Pues al ver a un niño con esa vida tan bonita, también lo que cuentan en la película que juntaba dinero para darle de comer a los pobres, ¿no? Sí, no, que no me acuerdo bien, pero creo que el dinero que le daban sus papás, ¿no? Sí. Se los daba a los pobres. Exacto, su mesada la juntaba para dárselo a los pobres y todo, pues eso está muy padre. Literalmente se quitaba el abrigo para dárselo a los demás, y en muchas ocasiones pues también nos platican cómo llegó a ¿cómo se dice? A llamar a una ambulancia cuando veía a los indigentes enfermos. Sí, que los policías ya lo conocían bien, porque llamaba cada rato. Sí, y nos cuentan también un testimonio que me llamó mucho la atención de una persona de su servidumbre que era un hindú, que era pues de la religión hinduista, y también lo acercó tanto al Señor porque era el que lo acompañaba a la iglesia, ¿no? El que tenía pues la tarea de llevarlo a la misa, y esta persona también tuvo su conversión a la religión católica, y pues eso es súper bonito, súper padre. Imagínate alcanzar hasta las otras religiones. Exacto, ¿no? Eso es lo que nos lleva
pues a pensar en qué más podemos hacer por los demás, ¿no? Cómo acercarnos más a las obras de misericordia, y no nada más a las obras de misericordia corporales, sino también a las espirituales, ¿no? Dar consejo a los demás, simplemente pues a los necesitados cuando se acercan a ti. Eso también es una obra de misericordia. Sí. Y pues muchos ni siquiera lo sabemos. Pero bueno, muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos. Esperemos que no sea la última vez que te animes a compartir aquí con nosotros. No me necesito animar, nada más dime. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga y los acompañe. Pues se nos termina el tiempo, pero queremos pedirles, tener la oportunidad en este momento, pues, de agradecerles su compañía en todos los programas de este canal, de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Ciudad de México. Les damos las gracias y les pedimos que nos sigan acompañando todas las mañanas, 8 de la mañana, los laudes, 3 de la tarde, la coronilla de la misericordia, y las 9 de la noche, el rosario. Recuerden que si quieren ver los programas anteriores, le pueden dar, se van directamente a YouTube. Sí, creo que se llama es YouTube, y en la Conversando, página, ¿no? de Conversando, así como se llama este programa, Conversando, le escriben ahí y ahí les sale la lista de todos los programas. Muchas gracias. Mi nombre es Araceli Barragán y pertenezco al apostolado de la Nueva Evangelización Ciudad de México. Muchísimas gracias por su compañía y recuerden que el ejemplo enseña, pero el testimonio arrastra. Aquí nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. 8 de la noche, martes. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego.